en las manos de Dios. Sí, gracias, Señor. Queremos dar las gracias, Señor, por permitirnos a través de este medio estar reunidos, Señor, por cuidar de nosotros, de cada uno, y queremos dejar este tiempo en tus manos. Te pedimos que hables a través de nuestro hermano y sobre todo que hables también a través de tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos tanto por este tiempo y dejando este tiempo en tus manos también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tema bien interesante en Lucas capítulo 19 que tiene que ver mucho con complejos. No sé si ha pasado que algún complejo adquirieron cuando eran niños, porque muchos de los complejos a veces suceden cuando uno era niño, de alguna manera pueden llegar a afectar ya en la vida adulta. Entonces, no sé si yo les preguntara, sin que me contesten, si tienen algún complejo, algún trauma, algo que a lo mejor por alguna situación ustedes escucharon de algún compañero, de algún amigo o de alguien, algo en particular. Esto, no sé si de alguna manera a lo mejor está ahí escondido, a lo mejor te afecta de alguna manera. No sé si es el caso de alguien de aquí, no quisiera que levantaran la mano ni que compartieran sus testimonios, pero nada más quisiera que lo pensaran un poquito, ¿no? Y creo que este punto es importante. Recuerdo a mi hermano menor, Gabriel, yo le llevo 10 años, ¿no? Me acuerdo que estaba un poquito rechonchito, estaba gordito. Y pues yo siempre le decía gordo, ¿no? O gordito. Y me acuerdo de mi abuelita, en paz descanse, una mujer de oración, una mujer que pues leía la Biblia, me decía, no le digas hacia tu hermano, porque tus palabras pueden ser de bendición o pueden ser de maldición. Y no quiere decir necesariamente que el hecho de que yo le dijera gordo o gordito a mi hermano ya estaba destinándolo a que estuviera gordo, ¿no? Pero a veces se pueden crear complejos. Y a lo mejor como buenos mexicanos nos aguantamos, ¿no? Nos aguantamos la carrilla y la regresamos. Pero pensemos un poquito a ver si eso es lo mejor o no. Y me acuerdo mucho lo que me dijo mi abuelita. Y la verdad sí le hice caso, ¿no? Y después te das cuenta cuando ya los hermanos empiezan a crecer, pues que obviamente a veces hay cosas que sí les afectan, ¿no? Que como padres, como hermanos, como amigos podemos decir, podemos hacer. Y de alguna manera eso puede llegar a afectar. Y ahorita, en la actualidad, hay mucha gente que de alguna manera se siente sola, se siente acomplejada, se siente marginada por diferentes situaciones. Y la sociedad ha visto esta necesidad y pues hay varias iniciativas, ¿no? En donde han tratado de promover el respeto. Pero a ciencia cierta, siempre va a existir desprecio, marginación, siempre va a existir alguna especie de situación que afecte. Y quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 19, y hay un acontecimiento bien interesante en esta historia, muy particular, y es la historia de Zaqueo. Ya conocemos la historia. Dice en el versículo 1 del capítulo 19, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó era una ciudad muy cerca del Jordán y pues era una ciudad por la que muchas personas pasaban para subir a Jerusalén. ¿Qué significa subir a Jerusalén? Pues Jericó estaba situado bajo el nivel del mar. ¿Alguien, no sé, sabe a qué altura sobre el nivel del mar está Saltillo? No sé, ¿sabes tú, Carlos? No. Señor Cepeda. Como unos 3,600 sobre el nivel del mar. Por ahí de 1,600. Son 1,600. Muy bien. No, Son 1,600. No, ni en la Arteaga, hermano. Es que a lo mejor no sé de dónde fue lo de eso de 3,600 por ahí.
Pero bueno, ya me siento mejor. Yo googleé. ¿Alguien sabe a qué altura del mar está Monterrey? A ver, 1000 metros menos, 1000 metros menos que 1200 más o menos, 600. Menos porque está en una depresión. Justo le iba a preguntar a JR que es de ahí, pero correcto, Eduardo, muy bien. Sí. Más o menos a esa altura. ¿Alguien sabe a qué nivel del mar estaba Jericó? Bueno, yo tampoco sé, y como tampoco sé, lo vamos a investigar. Sí lo había leído, pero se los quiero mostrar aquí rápido para mostrarles en el mapa. Esto es una foto actual de Jericó. La verdad, dicen que pues, era una llanura fértil. Aquí está Jericó y más o menos Jerusalén está por aquí. Miren, si vemos, Jericó está a 240 metros por debajo del nivel del mar. Ustedes se imaginan, si vamos al nivel del mar, pues obviamente la presión atmosférica es mayor a la que estamos aquí en Saltillo, ¿no? Entre más cerca del mar hay mayor presión atmosférica. Imagínense estar abajo, 240 metros abajo del nivel del mar. Ahora, cuando hablamos de Jerusalén, Jerusalén no está a la misma altura que Jericó, sino que está a 754 metros sobre el nivel del mar. Si vemos, a lo mejor aquí sale un mapa, miren. ¿Se acuerdan que Jericó estaba como por aquí? Realmente están cerquita, Jerusalén y Jericó. Están cerquita, no recuerdo cuántos kilómetros, pero sí están cerquita, no me acuerdo si 57 kilómetros, algo así. Entonces, estamos hablando de 754 metros sobre el nivel del mar, entonces no son 1000 metros como Monterrey y Saltillo, pero sí son aproximadamente, pues, ¿qué estaremos diciendo? Unos 900 metros de diferencia. Entonces, cuando los israelitas viajaban de Jericó a Jerusalén, pues era pura subida, como de Monterrey a Saltillo, ¿no? Pura subida, y lo puedes ver en los trailers como ahí van apenas al pasito, ¿no? Y detienen todo el tráfico. De hecho, se convierte peligroso porque van sube y sube y sube. Así era la diferencia entre Jericó y Jerusalén. Esta ciudad, alguien que me diga algo interesante de esta ciudad. No sé, a ver, Marquito, algo de la ciudad de Jericó. Por ejemplo, algo que haya sucedido en la antigüedad, por ejemplo, por ahí de Josué, algo que nos acordemos de Jericó. A ver, sóplele, familia. Las murallas de Jericó, que fueron destruidas. Muy bien. Ay, perdón, Marquitos. No, está bien. Recuerdo, sí recuerdo que entiendo como era una ciudad que estaba rodeada de murallas, y no recuerdo si ahí fue la batalla en la que el Señor les ayuda a vencer a un ejército mediante una estrategia muy particular. No sé si correcto. Estamos en lo mismo. Correcto. Bueno, lo que me llama la atención de esa parte, en la palabra, es que eran muy poquitos soldados contra una cantidad grandísima de enemigos. Entonces, los soldados que atienden a la voz del Señor y se disponen a luchar contra ellos, el Señor les dice la estrategia a seguir y se ponen entre muy poquitos. El Señor les da instrucciones precisas y claras para vencer. Es lo que yo recuerdo de esa parte de Jericó. Bueno, que como estaba hacia abajo, una de las estrategias estaban todos los soldados en la parte de abajo. El Señor les dice que les da instrucciones al ejército de que se pongan en la parte de arriba y que toquen ciertas trompetas, ¿no? No sé si estoy mal en la historia. Alguien que me corrija.
Gracias, Marquito. Tú estás en Jueces, capítulo 6. Capítulo 6, vamos para allá. ¿Quién era ese personaje? Y digo, qué bueno que lo mencionas. Ese personaje era... Si vamos allá a Jueces, capítulo 6, Jueces 7, precisamente de 33,000 soldados, la lista se reduce a 10,000, y de 10,000, Dios dice, son muchos, se reduce a 300. Y la historia es la historia de... Por ahí... Es de Josué. Mis suegros, pero están en mute. Gedeón. Gedeón. Es correcto, esa es la historia de Gedeón. Ahora, vamos un libro antes, vamos al libro de Josué. Vamos al libro de Josué, capítulo 6. Jericó, como dijo ahorita Eduardo, era una ciudad fortificada con murallas altas y de alguna manera, pues esta ciudad era una ciudad malvada. Y lo interesante aquí es, Dios luchó por el pueblo. El pueblo lo que tuvo que hacer fue rodear la ciudad 7 días y al 7º día la rodeó 7 veces. En silencio, no podían hablar y salvo la última ocasión que terminaron de dar las vueltas, gritaron y las murallas se derrumbaron. Ahora, antes de que tomaran Jericó, recuerdan que Josué había mandado, estos 2 espías entraron a la ciudad. ¿En casa de quién se quedaron? Está en mute, Eduardo. Ok. ¿De Rabá? ¿O es Ajá, de Rahab. Y Rahab? Así. Rahab era una mujer trabajadora. ¿A qué se dedicaba? Así tal cual dice la escritura. A la prostitución. Es correcto. La escritura la llama incluso Rahab, la ramera. Algo interesante es, ¿qué necesidad había de llevar 2 espías? Si de todos modos Dios iba a dar la victoria, ¿verdad? Bueno, independientemente de todo esto, Rahab creyó. Rahab creyó a Dios. Y ella y su familia fueron salvos. Y más impresionante aún, Rahab está en la genealogía de Jesucristo. Es decir, Rahab fue miles de generaciones, bueno, no miles, ¿verdad? Muchísimas generaciones hacia arriba, tatarabuela de María y de José. Y obviamente tatarabuela de Jesucristo. Qué impresionante cómo la historia liga a una mujer que tuvo fe y que creyó a Dios y que Dios la rescató de la destrucción de esta ciudad. Ahora, si vamos a Josué capítulo 6, la ciudad queda destruida. Dios destruye esta ciudad. Alguien que me ayude a leer, alguno de los varones que me ayude a leer Josué 6, 25 al 27. Dice, mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Muy bien, si Jericó quedó destruida, ¿por qué existía como ciudad en tiempos de Jesús? Adelante, Eduardo, nada más que está en mute. Ok. Buena pregunta. Muy bien. Les voy a dar una pista. Primera de Reyes, capítulo 16. Alguien que me ayude a leer Primera de Reyes 16, 34. Y se dan cuenta cómo Josué dice, si alguien llega a reedificar esta ciudad, que sea sobre su primogénito,
que levante los cimientos, y sobre su hijo menor que termine, ¿verdad?, la ciudad asentando las puertas. ¿Alguien que me ayude a leer Primera de Reyes, primer libro de Reyes 16:34? En su tiempo, y él de Betel, Revirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Pues aquí tenemos un desobediente, ¿verdad? Este desobediente edificó Jericó, pero le costó la vida de su primogénito y la vida de su hijo menor. Y entonces edificó Jericó, se habitó de nuevo, y Jericó siguió como ciudad hasta tiempos de Jesús. Entonces vamos ahora sí a regresar a Lucas capítulo 19, teniendo el contexto. Jericó había sido una ciudad destruida por Dios, edificada por esta persona, este israelita, y él, había quedado edificada hasta tiempos de Jesucristo, y en esta ciudad es en la que entra Jesús mismo, teniendo el contexto de la ciudad. Sí, dice, y él de Betel era el que edificó esta ciudad. Bueno, en Lucas capítulo 19 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Si nos imaginamos a Zaqueo, bueno, Zaqueo era jefe de los publicanos. Si lo leemos en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice que había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos. A ver, una pregunta de los aquí presentes. ¿Quién ama el SAT? Al SAT, ¿no? ¿Nadie lo ama? Menos cuando ves en tu nómina tu salario menos el ISR. Hombre, le digo a Marisol, hasta me da coraje. El 30% de tu salario. Bueno, creo que nadie amamos al SAT, ¿verdad? Nadie amamos a los que nos quitan dinero, ¿verdad? Pueden imaginarse si la gente amaba a Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. Ahora, no nada más eran cobradores de impuestos. O sea, porque el Imperio Romano cobraba impuestos, y vaya que cobraban bastante bien. Eran bastante rígidos los romanos. No nada más cobraban impuestos, sino que los romanos, muy inteligentes, ellos dejaban encargados en cada ciudad o en cada área, y en este caso, pues, los cobradores de impuestos en tiempos de Jesús que estaban ahí en Judea eran judíos, como el resto de ellos. Pero decía el Imperio Romano, les decía, ustedes cobren impuestos, ¿verdad? Y nos tienen que dar tanto a nosotros. Y obviamente ustedes se tienen que llevar un margen, un pequeño margen. El problema es de que ese pequeño margen no era pequeño, era grande. Entonces, de por sí había un odio hacia los romanos y hacia pagar impuestos, pues obviamente era un odio mayor a estos cobradores de impuestos, estos publicanos, porque se quedaban con una buena parte. En pocas palabras, se robaban tu dinero. Entonces, a veces uno se siente mal cuando ves que gente se roba el dinero que uno aporta, ¿verdad? Uno con su esfuerzo, con su trabajo, se levanta temprano, termina tarde, y los impuestos a alguien se los robó. Pues bueno, creo que no te gusta mucho, ¿verdad? Pues bueno, así eran estas personas que se llevaban un buen margen de sus ganancias, y Zaqueo por eso era rico. Era rico por su oficio. Era el jefe de los publicanos, el jefe de los que cobraban impuestos. Bueno, era una persona no querida. Era una persona indeseada, y para los judíos, estos judíos publicanos, estos judíos cobradores de impuestos, eran traidores de la patria.
porque estaban cobrando dinero que iba para el Imperio Romano, para el imperio que los tenía subyugados. Pero habla que este hombre rico procuraba ver quién era Jesús. Ahora, imaginémonos un poquito la vida de ricos. Yo creo que algunos de ustedes, algunos de nosotros hemos conocido a lo mejor personas que tienen dinero, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor muchos de ustedes no saben, pero Juan Ramón, él llegó a Monterrey de Sinaloa porque era jugador de béisbol. Y no sé si Juan Ramón está por ahí, pero a veces algunos de estos jugadores ganan muy bien. Me platicaba la otra vez, ¿no? De a veces el tipo de salario que puede recibir un jugador, ¿no? Entonces yo creo que todos en algún momento hemos conocido, visto a alguien rico, ¿no? Generalmente las personas ricas se rodean, pues, de buitres, gente que pues a veces pues, quieren vivir de sus riquezas, ¿no? A veces ni siquiera tienen realmente amigos y muchos, no todos, no quiero decir que todos los ricos, ya estoy condenando a todos los ricos, pero muchos de los ricos se sienten solos, de hecho. Se sienten solos y muchas veces por las mismas riquezas tienen mucha desconfianza y desconfían mucho de la gente. Entonces, pudiéramos darnos una idea. Recuerdo una compañera de dinero que ella decía, yo le tengo envidia a la gente pobre, ella decía. Ella ya está como Samuel García, ¿verdad? Que dice un sueldito de 40,000 o 50,000 pesos. A veces la gente rica pierde piso, ¿no? Ya ven Samuel García, el senador, que dijo que hay gente que vive bien con un sueldito de 40 o 50,000 pesos. Sacaron las estadísticas que nada más el 1% del país gana arriba de 40,000 pesos, ¿no? Una locura. Pero bueno, para Samuel García es un sueldito. Bueno, independientemente de eso, decía esta compañera, decía, yo le tengo envidia a la gente pobre porque yo en mi vida he comido con mi papá. Siempre está ocupado en su trabajo. Entonces, independientemente si se ha justificado su comentario o no, lo que quiero dar a entender es, a veces el contexto en que vive la gente rica, a veces pensamos, nosotros los mortales, los que a lo mejor no tenemos ese dinero, pensamos que son felices. Y la realidad es de que no. A veces hasta viven más infelices. Entonces, Lázaro, como hombre rico, estoy seguro que no era feliz. Estoy seguro que tenía varias situaciones complicadas en su vida. Y esta es una realidad, es una realidad. Dice que procuraba ver quién era Jesús. Pero ¿qué sucede? Dice el versículo 3, pero no podía. A ver, ¿cómo? Zaqueo, un hombre rico, ¿por qué no podía ver a Jesús, no? Dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro. Ahora, me llama la atención de Zaqueo. No se acompleja por su estatura. No se acompleja porque es rico. Él sale a la calle a buscar a Jesús. Y obviamente multitudes seguían a Jesús. Cualquier persona comodina hubiera dicho, ay, no, hay demasiada gente. No típico, ¿verdad? Hay mucha gente. No, mejor no. O a lo mejor otro hubiera dicho, es que sí quiero verlo, pero no tengo posibilidad. Ahora, Zaqueo nada más quería ver a Jesús. Pero estaba chaparrito. Ahora, aquí lo interesante es de que Zaqueo no se quedó a llorar, no se quedó a reclamar, Dios, ¿por qué me hiciste chaparrito? O, ¿sabes algo? Lo intenté darle una chance a Dios, ¿verdad? Y mira, no se dio. A lo mejor podemos poner muchos pretextos. Pero ¿qué sucedió? Se fijó hacia dónde iba Jesús y se adelantó. Y trepó un árbol. ¿Se pueden imaginar la escena? Trepó un sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo,
Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Me llama mucho la atención que Jesucristo sabía que Zaqueo era un hombre necesitado. Zaqueo no era un leproso, Zaqueo no era un ciego, Zaqueo no era un moribundo, Zaqueo no era un paralítico. Él no necesitaba un milagro físico, pero necesitaba ayuda. Y aquí es donde realmente todos necesitamos ayuda. Pobres, ricos, gente sana, gente enferma. Todos necesitamos a Jesús. Es importante entender que todos estamos bajo el pecado, bajo la esclavitud de la maldad. Y Zaqueo, era un hombre igual de necesitado que todos los demás hombres y mujeres que estaban allí o en otros lugares. A veces pensamos que el leproso, al que Jesús sanó, el ciego o el paralítico eran hombres más necesitados que Zaqueo. Podríamos decir, no, pues mira, Zaqueo, pues tiene dinero y no está enfermo. Ante Dios, todos tienen la misma necesidad, es la necesidad espiritual. Y aquí Jesús, lo interesante es de que se acerca a Zaqueo. Prepárate, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y me llama mucho la atención que Zaqueo le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y pues claro, la gente empezó a criticar, empezó a murmurar. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿a poco no han murmurado de ustedes cuando ustedes empiezan a leer la Biblia, empiezan a orar, empiezan a acercarse a Dios? ¿A poco no ha habido gente que no murmure de ustedes o que no los critique? A mí me ha pasado. Y yo creo que ustedes también, a lo mejor en su propia casa, o a lo mejor alguna amistad. Ay, ¿a poco ya te vas a volver un santo o un santurrón, verdad? O ¿a poco esto, a poco el otro? Y empiezan a hacer mofa, ¿verdad? O empiezan a hablar mal. Bueno, lo mismo pasó con esta situación, en este caso, porque Jesús se estaba pues acercando con un hombre que consideraban pecador. Y muchas veces los errores que hemos cometido, a veces decimos, yo siento que Dios no me va a perdonar. ¿Saben lo que pasa mucho en la mente de algunas personas, o que pasaba en mi mente? Yo decía, yo me voy a acercar a Jesús cuando arregle las cosas de mi vida, cuando sea una mejor persona. Ahorita estoy mal, ahorita tengo muchos pecados, ahorita no estoy listo para acercarme a Jesús. Y trataba de prepararme para acercarme a Jesús. Y pues resultaba que nunca estaba preparado realmente. Al contrario, cada vez estaba peor. Mis pecados se iban acumulando. La realidad de las cosas es, hoy es el día. Así como estés sin estar preparado, acércate a Jesús. Así en la situación como estás, acércate a Jesús. A veces nos queremos preparar, ¿verdad? Para acercarnos a Jesús. No, nunca va a llegar ese día. Porque no nos podemos limpiar solos, no podemos quitar nuestro pecado solos. Necesitamos que alguien nos limpie, y ese es Jesucristo. Dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, pues ya me imagino ahí dentro de la casa, a lo mejor ya habían cenado o estaban cenando, dijo al Señor, es decir, dijo a Jesucristo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Definitivamente un cambio de una persona avara, una persona que cobraba impuestos y que le quitaba a los demás. Un cambio total, un cambio rotundo. Dice el versículo 9, Jesús le dijo,
Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es lo hermoso. Jesús sabe nuestras necesidades. Y si hay algún complejo, si hay una situación que nos da inseguridad, Jesús la sabe. A veces nos da miedo acercarnos a Jesús. Pero Jesús nos anima a que nos acerquemos a Él. Jesús vino a buscarnos. Y Jesús vino a salvarnos. Situaciones complicadas. Zaqueo, por alguna razón no sabemos por cuál, tenía un gran deseo de ver a Jesús. Oye, pues tenía dinero, tenía salud, tenía el futuro asegurado. Sí, pero nada de eso podía llenar el vacío que tenía. Y a ciencia cierta, todos tenemos un vacío tan grande que nunca lo podemos llenar ni con diversión, ni con una persona, ni con dinero, ni con familia, ni con pasatiempo, ni trabajo, nada. Nuestro vacío es tan grande que solo ese vacío lo puede ocupar alguien eterno como Dios, alguien infinito como Dios. Y Zaqueo se dio cuenta que estaba vacío y que necesitaba llenar ese vacío. Necesitaba a Jesucristo. Cuando Zaqueo recibe a Jesucristo, no nada más lo recibe en su casa, lo recibe en su corazón. Hay un cambio en Zaqueo inmediato. Y ese cambio se refleja en amor. ¿En amor hacia quiénes? Hacia los demás. Qué impresión, ¿no? Y qué cambio. Y es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Es un cambio en donde uno toma la decisión de recibir a Jesucristo. Y los que ya lo hemos hecho en algún momento, que ya hemos recibido a Jesucristo, es un cambio en donde su amor va creciendo y se va perfeccionando día a día. Entonces, pues era lo que tenía para compartir. Creo que lo más hermoso de todo es, independientemente de nuestras limitaciones, de nuestra situación, independientemente de cualquier cosa, no hay nada que nos pueda separar de Jesucristo. A lo mejor Zaqueo estaba chaparrito y a lo mejor había una gran multitud y Zaqueo no se podía acercar. Pero si tú realmente buscas a Jesús, Jesús se va a acercar a ti. Y realmente, de hecho, Jesús quiere acercarse a cada uno de nosotros. Nada más que Él no nos va a obligar. Pero Él se quiere acercar a cada uno de nosotros. Y esto es un aliento. Él nos ama más que a nadie en el mundo. Entonces, si tú amas a un familiar, a un amigo que está perdido, a algún vecino, créeme que Jesús lo ama más. Y Jesús lo está buscando. Te puede utilizar a ti para llegar a esa persona a través de ti. Si no es por medio de ti, porque a lo mejor tú no tienes tiempo, a lo mejor estás muy ocupado, Dios lo va a hacer por medio de alguien más. Pero Dios busca a todas las personas, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, no sé si haya comentarios. Gracias, Joel. Me llama mucho cómo la vida de este hombre de Zaqueo, pues de una u otra forma, pudiéramos decir, pues ilustra lo que nos dice ahí en temas anteriores que veíamos, que se nos compartió en Lucas, cuando decían que era imposible que un rico pasara, ¿no?, por el agujero de una aguja. Y así nos parece muchas veces a nosotros, ¿no? El hecho dice ahí en Lucas 18:27,
bueno, desde el 24 dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas. En este caso, hablando de la vida de este hombre de Zaqueo, pues yo creo que aquí ilustra cómo, aún aunque para los obstáculos que consideremos que pueda haber, que puedan impedir que uno de nosotros volteara y se humillara delante de Dios, así en la vida del hombre, ¿no? De aquellos que nos rodean, está esa oportunidad, ¿no? De que volteen y vean y que aunque a nosotros nos parezca imposible, para Dios no es imposible. Dice ahí porque 26 de Lucas 18, 26 dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, muchas veces ante la justificación o esperar el tiempo, como compartías hace un momento, o el Señor no me va a perdonar, o etcétera, ¿no? Las justificaciones que pongan el hombre, los distractores que haya, que están estorbando y están, pues, endureciendo, enfriando a la gente, ¿no? Ante lo que escuchan. Y dice ahí, Él les dijo, versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso es una verdad, es una realidad. Yo creo que día a día nosotros podemos ver el paso de cómo el hombre endurece su corazón, cómo evitan el querer asumir una bendición, porque realmente es un privilegio, una bendición el poder ser llamados hijos de Dios, el poder ser rescatados de esa condición de muerte sin esperanza en la cual vivíamos antes de conocer al Señor y reconocerle. Dice, aún ante esas cosas, vemos la actitud de Zaqueo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en la vida de Zaqueo? ¿Qué es lo que sucedió en la vida de cada uno de nosotros? Dice ahí que Zaqueo, ¿qué? Se humilló ante el Señor Jesucristo, ¿sí? Y no dejó que esas cosas que él tenía, todo aquello que había hecho, mal o bien, fuera algo que se interpusiera de alguna forma entre la búsqueda de su propia vida, de su alma y en su relación con Dios. Entonces él tomó esa decisión y eso es lo que llegamos en nuestra vida cada uno de nosotros. Aún aunque pareciera imposible, yo creo que muchos de nosotros lo hemos dicho a algunas personas, si lo hizo en mi vida, ¿cuánto más no lo podrá hacer en tu vida? ¿No? Porque nos parecía imposible, pero para Dios no lo hay. Pero lo importante es descansar en el Señor, dar nuestra propia vida, nuestros temores, ponerlos delante del Señor y Él se encargará. Él va a atender aún ante todas las adversidades que puedan venir o aflicciones que se presenten. Lo mejor es la bendición que Dios va a darnos día a día a cada uno de nosotros. Gracias. Perdón, me acordaba un poquito, Joel, ayer que teníamos el tema, me quedé reflexionando, me imagino que la mayoría supieron, por ejemplo, del accidente muy fuerte que hubo allá por el Huachichil hoy en la mañana, temprano. Y fue un impacto, como decíamos, que el momento en que partamos no es ni por edades ni por situaciones de enfermedades, es en un abrir y cerrar de ojos, así como se dará la venida del Señor. Y estaba escuchando de cómo de una plataforma, una segunda plataforma se zafó del tráiler, fue y se impactó directamente contra una camioneta. Al impactar esa camioneta se fue a impactar sobre el frente de un autobús de pasajeros. Y en un instante, 3 personas terminó su vida. Y tristemente, ¿no? Dirás, estarían en el Señor o perdieron esa oportunidad, ¿no? Cuán importante es el no esperar, porque no sabemos el día de mañana, ¿no? Entonces, pues esa preocupación, esa carga en la vida de cada uno de nosotros debe ir hacia todos, lo que se nos compartió el domingo, ¿no? Así como nuestro primer amor es el Señor y a quien debemos de estar en esa comunión con Él, esa relación entre el amor entre los hermanos, pues también el amor para con los perdidos, ¿no? Debe estar siempre en esa dirección también de poder acercarse.
Y pues ves ahí cómo terminó en un instante, ¿no?, la vida de esas personas. Y pues por ello lo hemos seguido viviendo a través de este año, ¿no?, en muchas cosas, pero esa es una expresión, a lo mejor venían en cuestión de segundos, ¿no? No pensando que jamás iba a pasar eso. Y ahí está, en un instante, ¿no? Pues qué mejor que aún ante esas tragedias, pues qué bueno sería que aún ante eso tuviera esa certeza de decir, eran hijos de Dios. Sí, fue un accidente, sí, cierto, hoy muy, muy lamentable. Y a veces uno dice, bueno, voy atrás de un tráiler, ¿cuándo se te va a imaginar, verdad, que se suelte el remolque, ¿no? Terrible. Pero sí, como usted dice, justamente ayer estábamos hablando con un estudio que tenemos con una familia, con Miguel Cervantes, precisamente que no sabemos, ¿verdad?, el día que se termine nuestra vida aquí, ¿verdad? Pero lo más importante es estar bien, bien seguros de nuestra salvación. Y compartirle, pues, el mensaje, ¿verdad?, a las demás personas, que también sepan de las buenas nuevas, ¿verdad?, que la salvación es gratuita y que existe esa seguridad de obtener la vida eterna en Jesucristo. Gracias. No sé si hay algo más, no sé si está por ahí Gustavo, Carlitos, o dejó pendiente ahí para los comentarios de oración. Y pues no ha regresado. Igual voy a mandar un mensaje para ver si me manda las peticiones y pues poderlas poner aquí. Es algo de lo que recordemos por ahí, ¿no? Y a lo mejor tengamos algo. Pues si gustan, empezamos con la oración. Sí. Padre, tú Claro. sabes. Perdón, adelante. Adelante. Padre, tú sabes todas nuestras necesidades y vemos cómo es algo saqueo. Te pedimos por cada uno de nuestros familiares, amigos que todavía no han tomado una decisión por tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por sus vidas. Padre, tú sabes que esta vida es muy, muy frágil y pues tú nos amas tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo, pero también sabemos que pues esta oportunidad va a llegar un momento en que se termine. Te pedimos por la vida de todas estas personas que conocemos y que han escuchado el Evangelio. Te pedimos que pues ellos puedan entender el Evangelio para ser salvos y para ser salvos de la condenación eterna.